Buenas tardes a todos y todas. Vamos a grabar la sesión dedicada a Federici. Creo que el texto fue providencial que cayera en mis manos porque no era este el texto que yo tenía pensado para discutir, pero cuando apareció me pareció perfecto para lo que a nosotros nos interesa, sobre todo por este juego que Fernanda va a hacer muy bien entre las tesis que sostiene Federici y las críticas que le hace a Jarinet. Entonces, supongo que ya habrán leído los textos y le vamos a dar la palabra a Fernanda para que ella pues haga la presentación del texto y luego tengamos un ratito para la discusión. Muy bien, ya estamos casi todos, estamos 10 de los 15, bueno, algunos espero que vayan llegando. Cuando quieras, Fernanda, pues estamos en tus manos. Si quieres presentar el texto, si quieres leerlo, exponerlo, como gustes. Sí, lo voy a compartir. Tal vez en algunas partes no me detenga tanto leyendo, sino más bien como retomando la idea, para que no sea como tan pesado y tan tedioso. Em, em, Pido disculpas de antemano por si hay como errorcillos por ahí o la redacción de repente es confusa. Es que con el encierro ya tengo una dislexia por ahí emergente que todavía no sé cómo detectar ni trabajar con ella. Entonces, bueno, por si hay ahí como cosillas que no se entiendan o errores. Em, bueno, yo titulé este texto como Los comunes en la perspectiva feminista de Silvia Federici, de la separación a la reconexión del mundo, pensando justo en retomar los dos polos que aparecen en el libro, ¿no? Que es por un lado la acumulación originaria, tal como ella lo interpreta, y luego lo que toca a los comunes, que ella precisamente lo conecta con lo que ella llama reencantar el mundo, ¿no? Que más adelante lo voy a también retomar. Entonces, justo el texto está pensado en esos dos sentidos, ¿no? Tiene dos apartados, uno que se refiere a la formulación o a la reinterpretación que hace Federici sobre la noción de acumulación originaria que aparece en el Capital, y luego, en un segundo momento, me centro en cómo ella presenta una caracterización de los comunes, ¿no? Y hago un contraste con aquellos planteamientos que ya hemos revisado a lo largo de este semestre y de los pasados, ¿no? Que son los de Laval y Dardot y los de Hart y Nigri. Entonces, bueno, de la acumulación originaria a la nueva acumulación originaria. En el capítulo 24 del primer tomo de El Capital, la llamada acumulación originaria, Marx reconoce que la violencia juega un papel fundamental en la constitución y el desarrollo del modo de producción capitalista. De hecho, a través de su análisis de los cercamientos en Inglaterra, Marx pone de manifiesto que la violencia es una potencia económica sustancial para el capitalismo, toda vez que gracias a ella se logra la separación de los productores de los medios de producción, esto es, la condición intrínseca al modo de producción capitalista. A partir de este planteamiento, diversos autores y autoras han continuado con la reflexión del lugar que ocupa la violencia en el capitalismo y entre ellos destacan dos interrogaciones que se desprenden de estas reflexiones. Entonces, esto va a ser muy importante porque si bien aquí no profundizo demasiado en el análisis de Marx, lo más relevante que va a rescatar Federici y muchos otros autores es precisamente cómo la violencia lo que va a hacer es separar a quienes producen de sus medios de subsistencia, que de hecho es la característica principal que le interesa a Federici respecto a los comunes, porque los comunes justo van a responder a esa separación, ¿no? Entonces, por eso la noción o la interpretación que ella ofrece de la acumulación originaria es tan importante para entender luego lo que pasa con los comunes. Entonces, entre estas reflexiones que surgen a partir de las diversas lecturas que hacen sobre la acumulación originaria en Marx, bueno, la primera es sobre si el proceso histórico de la acumulación originaria es solo un momento previo y posibilitador del capitalismo, esto es, si la embestida de violencia que permite separar a quienes producen de los medios de producción
fue un acontecimiento puntual y por tanto corresponde al pasado del capitalismo, es decir, solo una de sus condiciones de posibilidad. O bien, si podemos pensar que la violencia aparece siempre que hay una crisis en la acumulación y por ende constituye una característica permanente del desarrollo y el funcionamiento de este modo de producción. Y Federici pues se adhiere a este segundo planteamiento, ¿no? A que la acumulación originaria va a reemerger siempre que el capitalismo tenga una crisis, ¿no? Y enfrente una necesidad de reestructurarse. Desde Calibán y la bruja, que es como el primer texto bastante conocido de ella, nuestra autora identifica que el proceso de acumulación originaria, entendido como el conjunto de violencias que separan a quienes producen de los medios de subsistencia, reaparece con la globalización y todavía más se instala como su característica permanente. Entonces, para ella, la globalización es precisamente este nuevo proceso de acumulación originaria. Así como en aquella obra, es decir, Calibán y la bruja, donde la emergencia del modo de producción capitalista es pensada por Federici como la respuesta contrarrevolucionaria que puso fin a los movimientos heréticos y antifeudales del final del medioevo, la globalización resulta ser para ella una reacción contra las luchas obreras, anticoloniales y feministas de los 60 y 70 del siglo pasado y sus respectivas conquistas. En ese sentido, la feminista italiana retoma una de las tesis formuladas por lectores de Marx en torno a la acumulación primitiva. Esto es, que la embestida de violencia retorna ahí donde hay una crisis en el modo de producción y puesto que estos movimientos pusieron en jaque muchos de los aspectos sustanciales de la organización capitalista, equivalieron también a una crisis de esta misma organización. Por tanto, la serie de violencias que atestiguamos hoy día es una respuesta directa a estas luchas y un esfuerzo por devolver al capitalismo el aliento y los recursos para su reproducción. Entonces, este elemento de pensar que el capitalismo va a responder y se va a reestructurar de acuerdo con las conquistas y los avances de los diferentes movimientos que se oponen o resisten a este modo de producción, va a ser muy importante, ¿no? Y es algo que aparece, de hecho, desde Calibán y la bruja, donde Federici interpreta la emergencia del capitalismo no a la manera del movimiento teleológico de Marx, sino más bien como una respuesta contrarrevolucionaria, ¿no? Es decir, hay un conjunto de movimientos antifeudales que supusieron una diversidad y multiplicidad de apuestas por formas de organización de la vida social muchísimo más igualitarias, ¿no? Y diversas que, claro, ponían en jaque no solo a los poderes establecidos en la Edad Media, ¿no? Los señores feudales, la aristocracia, la iglesia, el Estado absolutista, etcétera, sino también a la emergente burguesía, ¿no? Que empezaba a ocupar un lugar importante en la organización económica. Entonces, para ella, el capitalismo no es nada más como, digamos, la etapa necesaria que sigue al feudalismo, sino que más bien se construye como una respuesta a todas esas perspectivas de la vida igualitarias que se habían estado gestando y rompe con ellas, ¿no? Entonces, ese elemento va a ser muy importante también para su lectura de los comunes. Entonces, ya el análisis de Marx había arrojado la relevancia que tienen la expropiación de tierras, la colonización de territorios a nivel mundial y la guerra entre naciones para la acumulación, así como el papel jugado por el Estado en este paisaje signado por la sangre y el fuego. Las gafas violetas de Federici vendrían a incorporar a ese conjunto la violencia ejercida contra los cuerpos femeninos y feminizados como un elemento sustancial para la conformación y la reproducción de la explotación capitalista. Serán entonces estos mismos aspectos los que constituyen el foco de atención de Federici en torno a este nuevo proceso de acumulación originaria. Las expropiaciones de tierras comunales en África que destruyen la agricultura de subsistencia realizada principalmente por mujeres, la recolonización en América Latina por la entrada de capitales transnacionales cuyos proyectos extractivos destruyen la vida y toda forma de vida que anide en ella. Destruyen la tierra y toda forma de vida que anide en ella. Las guerras permanentes que tienen lugar en nuestro país y otros del continente, así como en el Oriente Medio, las cuales incorporan de manera sistemática la violencia sexual como estrategia militar.
la implementación de los programas de ajuste estructural que demandan los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como moneda de cambio para los préstamos y que redunda en la flexibilización laboral, la desinversión pública y el endeudamiento perenne de los gobiernos. Y por supuesto, el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y las disidencias del sistema de género, tanto en términos cuanti como cualitativos. Es decir, dicha violencia no solo ha aumentado en cifras, sino también en saña. Entonces, si bien con la globalización, claro, estas diversas violencias van a adquirir como particularidades muy específicas, ¿no? Federici encuentra también que hay una conexión importante que resaltar entre aquella acumulación originaria analizada por Marx, que se encuentra en el origen del capitalismo, y este nuevo proceso, ¿no? Todos los elementos anteriores dan cuenta, a decir de Federici, del carácter altamente destructivo que acarrea consigo este nuevo proceso de acumulación originaria, el cual además no solo constituye un retorno puntual de la violencia, sino que sobre todo viene a instalarse como un proceso permanente. Tal destrucción está directamente conectada con la política de los comunes que la autora defiende, puesto que, siguiendo sus consideraciones, su pérdida es precisamente lo que ha detonado la defensa de los mismos, así como las iniciativas para la construcción de nuevos comunes. Así, frente a la violencia que produce la separación de los y las productores de sus medios de producción, y con ella la separación de los distintos ámbitos de la vida, sobre todo, o su centro de análisis de Federici es la producción separada de la reproducción, la política de los comunes apunta en la dirección de lo que Federici denomina el reencantamiento del mundo, es decir, la reconexión de aquello que el capitalismo ha separado. Y aquí abro una cita. Eso que el capitalismo ha separado, pues es precisamente nuestra relación con la naturaleza. Salud. Gracias, perdón, voy a apagar aquí. Con las demás personas y con nuestros cuerpos, a fin de permitirnos no solo escapar de la fuerza gravitatoria del capitalismo, sino recuperar una sensación de integridad en nuestras vidas. Entonces, es a eso a lo que va a apuntar Federici, o uno de los elementos que ella va a empezar a ver en la construcción de los comunes, ¿no? Cómo esas diferentes divisiones que el capitalismo trae consigo y que pone en marcha van a ir fracturándose y poniéndose en entredicho con la construcción de los comunes, ¿no? Pero eso depende también en gran medida de la propia perspectiva feminista que ella incorpora, ¿no? Que vamos a ver cómo hay grandes diferencias en ese sentido con las otras perspectivas de la Validardot y de Hardy-Negrý. Entonces, este segundo apartado se llama Los comunes, reproducción social y reencantamiento del mundo. En lo que sigue, recojo la caracterización ofrecida por Federici en torno a la política de los comunes y señalo las continuidades y las rupturas que presenta su perspectiva con aquella que desarrollan la Validardot por un lado y Hardy-Negrý por el otro. Cabe señalar que aunque nuestra autora a lo largo de varios textos hace críticas explícitas al planteamiento de estos últimos autores, o sea, Hardy-Negrý, también pueden identificarse sus cercanías y distancias de los primeros, es decir, de la Validardot, dado que ya tenemos un panorama general de su obra frente al principio de lo común. Entonces, claro, pues es que también Federici se centra muchísimo en Hardy-Negrý por las mismas razones que lo hace la Validardot, ¿no? Que, o sea, su popularidad. Entonces, por eso explícitamente se va con ellos. No hay ninguna referencia a la obra de la Validardot, ni siquiera en este último texto de Reencantar el Mundo. Entonces, bueno, sí hay como muchísimo más explícito lo de Hardy-Negrý, pero sin duda podemos encontrar muchísimo con la Validardot, pues por la misma cercanía que sus planteamientos tienen, ¿no? Que es sobre lo común y los comunes. Entonces, bueno, en primer término encontramos que Federici, al igual que aquellos autores, posa la mirada sobre un conjunto de luchas que ya están desarrollándose alrededor del mundo. En ese sentido, recupera la idea de que se trata de una realidad ya presente, encarnada especialmente en las formas comunitarias de organización social existentes, que anticipa un mundo más allá del capitalismo y pone la cuestión de la reproducción social en el centro del cambio social. Entonces, aquí vemos justo esos dos elementos, ¿no? Que van a ser tan importantes para Federici. Por un lado, que los comunes son una realidad que nos presenta posibilidades de la construcción de un mundo no capitalista, y por el otro, que la relevancia o digamos el centro de su atención para pensar ese mundo más allá del capitalismo va a estar en la reproducción social,
esto no porque pierda de vista las condiciones de la producción propiamente dicha, sino porque justo busca reconectar la reproducción con la producción, ¿no? Entonces vemos que aparece también la apuesta por una reorganización de la vida en todos sus ámbitos, que no solo trastoque elementos sustanciales del capitalismo, sino muy especialmente que permita la construcción de un mundo no capitalista. De igual manera, destaca aquí que la reproducción constituye el núcleo de estas luchas, y con ello el punto de partida de Federici es uno de los aspectos que más se distancian de ambas duplas de autores. Porque, o sea, si bien Laval y Dardot en el texto de Lo Común retoman algunos ejemplos concretos, por ejemplo en Italia, de comunes que sí remiten de cierta manera a la reproducción, se siguen, o sea, digamos, por centrarse tanto en la crítica hacia Hardy y Negri, como que pierden de vista ese lado de la reproducción y se centran de nuevo en lo mismo que Hardy y Negri, ¿no? En la producción inmaterial y en la producción biopolítica, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como un desplazamiento muy importante en Federici. Tal ruptura, es decir, este desplazamiento de la mirada hacia la reproducción social, se remonta más allá de los autores que aquí retomamos. Se trata de una reinterpretación feminista de algunas tesis fundamentales del marxismo. Por tanto, para entender cómo la reproducción viene a ocupar el lugar central de la política de los comunes, hay que entender cuál es la mirada que Federici nos propone, a saber, el desplazamiento del punto de partida del análisis de la explotación capitalista, situado para Marx y sus lectores en el trabajo asalariado, hacia aquel donde la producción no está separada de la reproducción de la fuerza de trabajo. Así, y abro cita, al cambiar este centro, hacemos visible un nuevo campo de acumulación y de batalla, y también visibilizamos la duración total de la jornada laboral y hasta dónde llega la dependencia del capital del trabajo asalariado. Por esta vía podemos elaborar una teoría de las relaciones de género en el capitalismo, pero además podemos desarrollar una nueva forma de entender la lucha de clases y los medios por los que el capitalismo se autorreproduce, mediante la creación de distintos regímenes de trabajo y distintos modos de desarrollo desigual y subdesarrollo. Entonces, la mirada de Federici, o sea, piensa cómo el capitalismo no solo opera a partir de la separación entre quienes producen y los medios de producción, sino también cómo se ponen en marcha o se actualizan otras divisiones que también redundan en hacer distinciones entre las diferentes actividades que se llevan a cabo en la organización capitalista, ¿no? Es decir, el régimen del trabajo asalariado frente al régimen del trabajo no asalariado o, digamos, la diversidad de sujetos que llevan a cabo estas actividades y los espacios donde esas actividades tienen lugar, ¿no? Entonces, para Federici no nada más se trata de pensar cómo hay unos que poseen los medios de producción y otros que no los poseen, sino también otro conjunto de elementos que juegan para mantener esa separación y que también implican divisiones al interior de la clase trabajadora, ¿no? Y este es el elemento justo que va a empezar a resaltar en su perspectiva sobre los comunes. En suma, la perspectiva feminista permite poner en entredicho las separaciones entre trabajos reconocidos y asalariados y trabajos no reconocidos y no asalariados. En esa tónica, entender cómo el capitalismo opera un conjunto de divisiones y jerarquías entre sujetos y sus actividades. A la luz de estas consideraciones, situar la reproducción codo a codo con la producción abre la posibilidad de comprender cómo se imbrican una con otra y luego también, pues bueno, empezar a pensar cómo las luchas también tienen que implicarlas a ambas. Derivado de lo anterior, los diferentes ejemplos de las luchas por los comunes a los que remite la obra de Federici, o bien el centro de sus reflexiones sobre el capitalismo, en muchas ocasiones son diametralmente diferentes a los que nos proponen las duplas europeas antes mencionadas. Tanto Laval y Dardot como Hardy y Negri centran sus reflexiones en torno a las empresas y la cooperación que surge en y a partir del trabajo inmaterial, mientras que Federici apela además a comunes como los bancos de tiempo, la colectivización del trabajo reproductivo, sistemas de créditos cuya base es la confianza y no la deuda que explota el trabajo a futuro, o los huertos urbanos, solo por mencionar algunos de los que aparecen en el libro.
Teniendo estos primeros señalamientos en cuenta, sigamos con una puntualización sintética de lo que son los comunes para Federici. Entonces, aquí rescaté como un enlistado que viene en el libro y que nos dan como las pautas generales para entender, por un lado, cuál es su propia perspectiva y por el otro, me van a servir justo para ir trazando sus diferencias o sus continuidades con la Valley-Dardot. Entonces, en primer lugar, los comunes deben contribuir a la construcción de nuevos modos de producción a largo plazo y, por tanto, deben ser espacios autónomos que aspiren a superar las divisiones de sexo, edad o raza y que fomenten el desarrollo del autogobierno. Aquí, como hemos visto con la Valley-Dardot y Hart-Inegri, el autogobierno es un elemento que aparece en las tres perspectivas, ¿no? Y, digamos, si bien por la procedencia marxista de Hart-Inegri aparecería el elemento de la ruptura con el capitalismo, pues como que siento que en Federici es una cuestión muchísimo más explícita la que hacen respecto al desmarque del capitalismo, ¿no? Y que no solo se ve en este primer punto, sino que va a aparecer después también. El punto número 2, bueno, los comunes se definen por la existencia de la propiedad compartida, sea como riqueza natural o social, y son de uso de todos los comuneros, sin distinción y no están a la venta. Por esta razón, el acceso equitativo a los medios de reproducción necesarios debe ser el fundamento de la vida en común. Es decir, por un lado hay que tomar en cuenta que Federici no se centra nada más en la producción inmaterial, sino que sigue mirando hacia estos comunes naturales, ¿no? Que están dados como el agua, el aire, etc. Pero no solo se queda en ello, sino que también piensa en este conjunto de relaciones sociales que permiten la cooperación. Entonces, esos dos elementos son los que para ella están jugando en la construcción de los comunes. Y pone el acento sobre este acceso equitativo a los medios de reproducción porque también hace una distinción respecto a que hay unos comunes que no son anticapitalistas, ¿no? Sino que responden al mercado. Porque, bueno, en algunos ejemplos que ella da sobre, por ejemplo, creo que en California la producción de langostas, que en la producción y en el funcionamiento de la pesca y cría de langostas, sí hay unas condiciones de cooperación social, pero al final el hecho de que las langostas vayan para la venta en el mercado internacional quiebra la posibilidad de que estos comunes puedan redundar en una construcción de un mundo no capitalista, ¿no? Entonces, ella hace una distinción entre unos comunes anticapitalistas, que son a los que ella está apelando, y otros comunes que están insertos en el mercado. Y también aparecen los comunes cerrados, que son como, por ejemplo, conjuntos residenciales, donde todos los que habitan ahí tienen acceso a ciertos servicios y demás, porque les sale como, es más accesible tener estos servicios y entre todos los pagan, pero solo quienes habitan en ese conjunto residencial acceden a esos comunes, ¿no? Entonces hay una cuota para acceder a ellos, ¿no? Entonces esos comunes, si bien tienen elementos de cierta cooperación social y de autoorganización, no son anticapitalistas. Luego, el punto 3, tenemos, los comunes no son cosas, sino relaciones sociales, y por eso se habla de comunalización, hacer común o creación de procomún. Este es un elemento que también aparece en Hart-Inegri y sobre todo en la Valley-Dardot, que lo ponen así, lo enfatizan muchísimo al pensar lo común como un principio político. Estos términos buscan enfatizar no la riqueza material compartida, sino el acto mismo de compartir y los vínculos de solidaridad que se crean en el proceso. La comunalización en este sentido ha de entenderse como, abro cita, la voluntad de dedicar mucho tiempo al trabajo de cooperar, debatir, negociar y aprender a llevar los conflictos y desacuerdos, cierro cita. Todo ello promueve la comprensión de que la interdependencia es un aspecto esencial de la vida. Luego, en el punto 4, tenemos que el funcionamiento de los comunes se basa en el establecimiento de regulaciones o reglas, es decir, de los derechos y obligaciones de los comuneros. Esto también está muy presente en la Valley-Dardot cuando hablan de lo común como una coobligación, ¿no? Entonces,
ponen ellos mucho énfasis también en este establecimiento de las reglas para el uso y el reparto de los comunes, ¿no? El punto 5, bueno, los comunes requieren de una comunidad y por eso no hay lugar para hablar de comunes globales, los cuales darían por supuesta la existencia de una colectividad global previa. Este punto también coinciden y a la vez se distancia de la Validardot. Ellos no ponen gran énfasis en la noción de sujeto colectivo o de comunidad. Aparece alguna mención por ahí en el libro, pero realmente no la desarrollan. Y sobre todo se desmarcan de esta idea de que existe una colectividad previa cuando hacen la crítica de las nociones de humanidad, ¿no? Que juegan, por ejemplo, para pensar el patrimonio cultural de la humanidad o el patrimonio común de la humanidad, ¿no? Que además de estar en manos de las organizaciones internacionales que han llevado la batuta en los procesos de acumulación originaria de la globalización, bueno, además dan, por supuesto, un conjunto de sujetos que preexisten a lo común, ¿no? Y eso es algo que ni a Laval y Dardot les gusta, ni a Federici, ¿no? O sea, los dos apuestan porque el sujeto colectivo se crea en el proceso mismo de establecimiento de las reglas, del compartir, del trabajar juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Federici, ella sí se detiene un poco más en la reflexión sobre cómo se crea una comunidad en el proceso de construcción y defensa de los comunes. El punto 6 dice, los comunes tienen a la base de su constitución la cooperación social, la reciprocidad y la responsabilidad en la reproducción de la riqueza compartida. Así, el respeto hacia las demás personas y la disposición o apertura hacia la multiplicidad de experiencias culturales es fundamental. Y aquí precisamente es donde Federici se distancia tanto de Hardy-Negri y de la Validardot en un punto muy importante, que es que ella no habla de lo común. Ella no se detiene en lo común como un principio general, sino que más bien dice explícitamente que los comunes se declinan en plural, porque hay una multiplicidad de comunes y porque los comunes conjugan experiencias locales o regionales particulares, ¿no? Y que en ese sentido se oponen a la universalización que promueve el capitalismo. Entonces, eso le parece muy importante y por eso ella, pues sí, a lo largo del libro en realidad, creo que las únicas veces que aparece lo común en singular es más bien para referirse a Hardy-Negri, ¿no? Que ellos sí lo formulan así. Número 7. Los comunes están determinados por la toma de decisiones colectiva que recurre a formas de democracia directa, las cuales tienen su origen en el poder popular que se constituye de abajo hacia arriba. Aquí se encuentra una distinción esencial entre los comunes y el comunismo, puesto que este último confía el poder al Estado, mientras que el hacer común equivale a reclamar el poder de tomar decisiones básicas para nuestras vidas y de tomarlas colectivamente. De ahí la afinidad entre los comunes y la horizontalidad, que esto también aparece muchísimo pues en Hardy-Negri y en la Validardot, justo por este remitirse o retomar la idea de la democracia directa, ¿no? Eso es algo que aparece en los tres planteamientos y que es uno de los ejes más importantes de las tres nociones de lo común o de los comunes. Número 8. Los comunes remiten a una perspectiva que promueve el interés común y como tales se empeñan en rechazar las jerarquías de la mano de obra y las desigualdades en todas las luchas, así como priorizar el desarrollo de un sujeto colectivo. Entonces, lo que les mencionaba como más arriba, ¿no? Que es cómo al incorporar la idea de la reproducción social se abre todo un panorama de las divisiones que están jugando en el capitalismo, que no solo remiten a la clase, sino a las divisiones del trabajo por razón de sexo, género y de raza, ¿no? Entonces, los comunes justo van fracturando estas divisiones y estas separaciones. Y de ahí la idea del sujeto colectivo como comunidad, ¿no? Que es una comunidad que también implica de alguna manera la multiplicidad de estos sujetos que construyen los comunes. El punto 9 dice, lo común o los comunes no equivalen a lo público, entendido lo público como la propiedad administrada, regulada y controlada por el Estado.
La comunalización no olvida lo que toca al Estado, puesto que es el lugar en el que se acumula la riqueza que hemos producido con nuestro trabajo presente y pasado. Sin embargo, sí apunta hacia aún más allá del Estado y del capital. Esto es algo que también coincide con la Validardot, que ellos también se desmarcan justo de la dicotomía entre mercado y Estado. Y aquí, si bien la Validardot, como al final acordamos, no apuestan por una desaparición del Estado total, ¿no? Sí lo mantienen en un cierto sentido. En Federici no queda tan claro, o por lo menos yo sentí que no quedaba tan claro qué es lo que, o sea, en dónde queda el Estado. Por esta cita, que es como una de las más claras en el texto, que dice que no se puede dejar de lado porque ahí hay un conjunto de riqueza que se ha estado acumulando y que es una riqueza común, entonces no se puede simplemente decir, ya, el Estado va, no nos ocupamos de él, o sea, ocupa un cierto lugar, pero creo que no alcanza a quedar claro si solo ocupa un lugar como, digamos, temporal, ¿no? En lo que, digamos, llegamos a una construcción del mundo no capitalista, o bien si queda ahí por ahí un remanente estatal, no queda tan claro, ¿no? Queda más claro solo lo que toca a la propiedad privada, ¿no? Que sí hay una apuesta por una construcción de un mundo no capitalista, lo que implica romper con la propiedad privada y romper con el capital, ¿no? Entonces, digamos, si trazamos esa línea como de continuidad entre Estado y capital, tal vez podríamos entender que entonces el Estado también tiene que desaparecer, pero por lo menos en el texto Federici no lo dice explícitamente, entonces queda por ahí como algo medio opaco lo que pasaría con el Estado, ¿no? Lo que sí deja muy claro, y que lo voy a retomar un poquito más adelante, es que los comunes no van a apelar al Estado, ¿no? O sea, la construcción y la defensa de los comunes no tiene que pasar por el Estado. Eso es algo en lo que ella sí pone muchísimo énfasis. Bueno, ahorita lo voy a retomar más adelante, ahorita en esto que sigue. Entonces, con las puntualizaciones anteriores quedan claras dos cuestiones sumamente relacionadas. La primera se refiere a la afinidad que existe entre los planteamientos de Federici y la Validardot en lo que se refiere a los puntos 4 y 5, puesto que para los autores de lo común, este principio político se refiere precisamente al conjunto de regulaciones que conciernen a quienes participan en el uso y preservación de lo común. Se trata de una coobligación, ¿no? Que era esto del establecimiento de las reglas del uso compartido de los comunes. Además, ellos tampoco apelan a un sujeto social preexistente a lo común, como la humanidad. No hay una copertenencia y en esa tónica no hay tampoco un patrimonio común de la humanidad que deba ser protegido. Entonces, está también en Federici y en la Validardot esta ruptura con la noción de los bienes comunes, ¿no? Como lo veíamos con la Validardot, mantener la noción o apelar a la noción de bienes comunes nos deja pensando en los comunes como una propiedad, ¿no? Que es justo con lo que se quiere romper. En ambos casos se trata de un distanciamiento respecto a la postulación de un sujeto colectivo anterior a lo común o a los comunes, así como de la idea de una gestión de ciertos bienes compartidos por toda la humanidad. La segunda cuestión nos lleva hacia las diferencias que hay entre la concepción de lo común de Hardy-Negri y la de Federici sobre los comunes, especialmente cuando se pone atención en el punto 7, aquel donde nuestra autora señala que la política de los comunes no es un equivalente del comunismo. En este sentido, encontramos también continuidades con lo establecido por la Validardot y sus críticas del materialismo histórico y el comunismo real. Es decir, si bien hay ciertos puntos, por ejemplo, no apelar al Estado, no pensar que la construcción de los comunes va a venir de arriba hacia abajo por medio del aparato estatal, y esa distancia fundamental entre entender que hay una diferencia entre la política de los comunes y lo que con el materialismo histórico era el comunismo. Eso es una continuidad muy importante entre Federici y la Validardot, aunque, digamos, el desarrollo o la manera en que hacen ese distanciamiento respecto del comunismo sí difiere bastante, ¿no?
sobre todo por la idea de que Federici sigue apelando a muchas tesis del materialismo histórico, no las descarta, al contrario, las reformula para incorporarlas a su propia perspectiva, y Laval y Dardot sí hay un gran empeño por desmarcarse de una manera sustancial respecto del marxismo, ¿no? Como hemos visto, para Federici los comunes son una realidad y como tales rompen con la idea de la progresividad del capitalismo, es decir, con la creencia de Marx y de algunos de sus lectores de que se trata de una etapa necesaria en el tránsito a la sociedad de productores libres. Para la pensadora italiana, persistir en esta concepción, es decir, de la progresividad y necesidad del capitalismo, es problemática por diferentes razones. La primera razón es que esta concepción subestima el conocimiento y la riqueza producidos por sociedades no capitalistas e ignora cómo el capitalismo se ha desarrollado a partir de una apropiación de aquellos. La segunda razón, y abro cita, el capitalismo no inventó la cooperación social o el intercambio a gran escala, tal y como denomina Marx a los intercambios comerciales y culturales. Por el contrario, la llegada del capitalismo supuso la destrucción de sociedades ligadas por relaciones de propiedad comunal y formas de trabajo cooperativas y que contaban con grandes redes comerciales. Cierro cita. Así, hay que tener en cuenta que el capitalismo fue una contrarrevolución que destruyó nuevas formas de comunalismo surgidas en el seno de los movimientos antifeudales. La tercera razón es que no basta el desarrollo de la industria para crear la combinación y la asociación revolucionarias de productores libres. Es decir, que la cooperación necesaria para el proceso revolucionario es muy diferente del factor técnico que Marx consideraba necesario junto a la ciencia y la tecnología. Este es uno de los puntos más importantes para entender la diferencia o las críticas que le hace Federici a Hardinegger. La cuarta razón es estar en favor de la progresividad y necesidad del capitalismo, es estar en el lado contrario a las luchas y resistencias que a él se han enfrentado, que es de hecho lo que todos están, las tres perspectivas, es su punto de partida, ¿no? Entonces por ahí como que para Federici resulta una enorme contradicción que Hart y Negri sigan apelando a los grandes avances que ha traído consigo el capitalismo como el punto de partida para romper con él, ¿no? Entonces, por ahí, eso a ella le provoca muchísimo conflicto. Y la quinta razón es que también hay que tener en cuenta que el capitalismo no es ni principalmente el desarrollo de las capacidades humanas y especialmente de la cooperación social, sino que se trata de relaciones de poder desiguales, jerarquías y divisiones que a su vez dan lugar a ideologías, intereses y subjetividades que se conforman como una fuerza social destructiva. Entonces, de alguna manera aquí también hay una continuidad general entre Federici, Laval y Dardot, en el sentido de que ambos planteamientos, en su crítica a Hart y Negri, sacan a relucir justo el elemento de la destructividad del capitalismo y de los efectos perjudiciales que tiene el capitalismo en general y en su configuración neoliberal en específico, ¿no? Que eso es algo en lo que Laval y Dardot, no solo en el texto de lo común, sino también en la nueva racionalidad, también ponen énfasis, ¿no? Si bien Federici habla principalmente de Marx, prácticamente todas estas críticas son válidas para Hart y Negri, puesto que estos autores se adhieren a la idea de la progresividad que supone la cuarta revolución tecnológica, así como aquella según la cual la cooperación social emerge en el seno de las formas de trabajo inmaterial que dicha revolución trae consigo. Si hemos de tomar en cuenta las críticas apuntadas por nuestra autora, entonces vemos que hay una tensión importante entre estos dos planteamientos, la cual se enuncia explícitamente en los siguientes términos. Y abro cita. La crítica a esta teoría está en la indistinción entre la formación de lo común y la organización del trabajo y de la producción, ya que de hecho entiende aquella como inmanente a esta. Propone una comprensión de los comunes que absolutiza el trabajo de una minoría que tiene competencias de las que carece la mayoría de la población. Su propio límite es que no pone en cuestión la base material que necesita la tecnología digital y gracias a la cual funciona Internet. Y aún más, con su énfasis en la ciencia, la producción de saberes e información, esta teoría evita la cuestión de la reproducción de la vida cotidiana. Sí, Rosita. Entonces, bueno, y viene, ¿no? Como un despliegue de todas las críticas puntuales que les hace a Hart y Negri.
A pesar de que Hart y Negri intentan incorporar en sus planteamientos nociones feministas y de la teoría queer, o bien retoman aportes decoloniales, el problema radica en hacer de la tendencia hacia la generalización de la producción biopolítica o inmaterial el eje de su propuesta. Aún más, su diálogo con los feminismos fracasa ahí donde el concepto de trabajo afectivo que usan para aludir al trabajo de cuidados y de reproducción que realizan en su mayoría las mujeres borra las teorizaciones feministas y vuelve a ocultar la división sexual del trabajo promovida por el capitalismo. En las palabras de Federici, el trabajo afectivo, en la teoría de Hart y Negri, sirve para extender el alcance del trabajo inmaterial e incluyen de esta manera un amplio rango de actividades características de la mercantilización del trabajo reproductivo y de una manera aún más ambigua la reproducción fuera del mercado. Pero la principal función que desempeña el trabajo afectivo es la degenerización del trabajo, sugiriendo que las características que una vez se asociaron al trabajo reproductivo de las mujeres actualmente se han generalizado, por lo que en lo que respecta al trabajo, los hombres se parecen cada vez más a las mujeres. Este es el porqué, como he señalado anteriormente, más que evocar una división sexual del trabajo, el trabajo afectivo anuncia el fin de esta división, al menos como factor significativo de la vida social y como base para un punto de vista y análisis feminista. Y cierro cita. Entonces, el problema de esta degenerización del trabajo no radica tanto en el proceso mediante el cual el ámbito laboral se inviste con las características propias del trabajo doméstico. Esto es la llamada feminización del trabajo, que diferentes reflexiones han apuntado, sino en cómo tal feminización aparece en el seno de la teoría de Hart y Negri como un avance en pro de la eliminación de la división sexual del trabajo. Es en ese sentido que para Federici la noción de trabajo afectivo termina por borrar la potencia de categorías y conceptos feministas que permitirían entender cómo el proceso de feminización no solo no rompe con la división sexual del trabajo, sino sobre todo que se refiere al modo en que por un lado el capitalismo actualiza dicha división y por el otro se renueva la colaboración entre este modo de producción y el patriarcado al generalizar las características de lo femenino a todo el mundo del trabajo y con ello instalar la precariedad como el sine qua non de la vida no solo de las mujeres, sino de toda la clase trabajadora. En suma, el gran problema que encuentra la pensadora italiana en la teoría de Hart y Negri es su exacerbado optimismo y el consecuente ocultamiento de un conjunto de divisiones y jerarquías que se actualizan a la luz de la producción biopolítica impulsada por la revolución informática. En gran medida, este problema se ilumina cuando la mirada vuelve a posarse sobre el trabajo reproductivo, un campo donde la mecanización o la industrialización no han ganado la batalla, puesto que mucho de ese trabajo es irreductible a aquellas. Los ejemplos paradigmáticos que toma Federici son los de los robots enfermeras y afectivos. Sin embargo, para esta autora, tal mecanización del trabajo de cuidados supone un enorme costo emocional para quienes lo necesitan y habla todavía más de la característica falta de lazos sociales y afectivos de nuestra época. O sea, todo lo contrario a lo que plantean Hart y Negri. Siguiendo este camino de la crítica a la mecanización de la reproducción y más en general sobre el uso y el lugar que tiene la tecnología en el capitalismo contemporáneo, las reflexiones de Federici vuelven a situarse en diálogo con las de Lavallee-Dardot, a propósito de los distanciamientos que estos autores hacen respecto a los enormes beneficios y ventajas que Hart y Negri ven en la tendencia hacia la informatización de la sociedad. Recordemos que Lavallee-Dardot apuntan la omisión cometida por aquellos autores sobre los efectos perjudiciales que tiene la tecnología, en el sentido de que se convierte en un mecanismo óptimo para afianzar las formas de explotación que opera el neoliberalismo. De igual manera, para Federici, este es uno de los puntos a tomar en cuenta en la construcción de un mundo no capitalista, no solo por las consecuencias que acarrea la primacía tecnológica en nuestras relaciones sociales y los niveles de estrés y de empobrecimiento de las facultades autónomas que implica, también por la fe ciega en el progreso científico y tecnológico que, abro cita, margina el hecho de que los ordenadores dependen de ciertas actividades económicas, minerías, microchips y extracción de recursos terrestres escasos, que tal y como están organizadas hoy en día, son extremadamente destructivas social y ecológicamente. Entonces, o sea, Federici también no solo apela a esta dimensión de los perjuicios que representa el uso de la tecnología o la imbricación con la tecnología tan fundamental para Hart y Negri a nivel subjetivo, ¿no? De cómo hay una implicación de la subjetividad que Lavallee-Dardot llaman la entrega total para con el trabajo, sino que también ella retoma justo esta dimensión de
digamos, en términos materiales, qué es lo que necesitamos para desarrollar esa tecnología, ¿no? Y de cómo esas necesidades finalmente son absolutamente destructivas. Entonces, para ella, perder de vista estos dos elementos, que es lo que sucede en la teoría de Hardy-Negri, pues entonces nos oculta un conjunto de condiciones que habría que considerar si a lo que estamos apuntando es justo a la construcción de este mundo donde no exista la explotación, ¿no? A partir de estas consideraciones, Federici formula su idea del reencantamiento del mundo, es decir, de la construcción y puesta en marcha de una racionalidad diferente, una que incorpora las denuncias y luchas por la justicia social, así como la reconexión con la naturaleza y la reinvención de lo que es ser humano. Entonces, en ese sentido, hay continuidad tanto con la Valley-Dardot como con Hardy-Negri, porque los tres apelan a una nueva racionalidad. En ese proceso, la reproducción ocupa un lugar principal, por cuanto a las actividades que se realizan en su seno, como la agricultura de subsistencia o el cuidado de infantes y adultos mayores, permiten una interacción social, afectiva y ecológica que no se halla en otro tipo de producciones. De ahí que para nuestra autora, Abrosita, el trabajo reproductivo en tanto constituye la base material de nuestra vida y es el terreno principal en el que podemos practicar nuestra capacidad de autogobernarnos, es la zona cero de la revolución. Cierro cita. No obstante, no hay que perder de vista que Federici no está apelando a un esencialismo propio de la feminidad, es decir, no se trata de establecer que son las mujeres quienes han de tomar la batuta en la construcción de y la lucha por los comunes, apelando a un naturalismo. Más bien, se trata de, abro cita, mostrar el rechazo a la obliteración de las experiencias colectivas, del conocimiento y de las luchas que las mujeres han acumulado en relación con el trabajo reproductivo, y cuya historia es parte esencial de nuestra resistencia al capitalismo, a fin de desmantelar la arquitectura generalizada de nuestras vidas y reconstruir nuestros hogares y nuestras vidas como comunes. Cierro cita. Entonces, aquí a la base no solo del lugar principal que ocuparían las mujeres en la construcción de comunes, sino también, digamos, del trabajo reproductivo, no solo, o sea, no es porque sean las mujeres quienes lo hacen principalmente, ¿no? Sino más bien entender cómo esa experiencia está situada históricamente y en ciertas condiciones materiales concretas, como para ver que en ese trabajo hay un conjunto de posibilidades que los comunes están retomando, ¿no? Y están potenciando para construir un más allá del capitalismo. Entonces, así el reconocimiento de que la reproducción y las formas de trabajo no asalariado no pueden separarse de la producción y el trabajo contractual y asalariado, permite entender que el género es también una forma de establecer actividades y espacios históricamente determinados a ciertos sujetos. Por tanto, la mirada feminista al marxismo y sus reformulaciones nos permiten entender que las relaciones de género están íntimamente ligadas a las transformaciones de la reproducción social, y todavía más las dotan de sentidos diversos pero disputables políticamente. Bajo este panorama entendemos las diversas referencias que a lo largo del libro la autora hace a las disidencias de género y sexuales, entendidas como rupturas y rechazos de la división sexual del trabajo. Vemos entonces que hay un núcleo común a las tres perspectivas, el cual consiste en las múltiples realidades de los comunes por los que se lucha y que se construyen en las últimas décadas y que son respuestas a la racionalidad neoliberal, pero también una apuesta por la transformación radical del mundo en una vía no capitalista. Asimismo, podemos reconocer que las continuidades entre el planteamiento de Federici y el de la Valley-Dardot surge sobre todo de las críticas que ambos hacen en torno a la teoría de la producción biopolítica de Hardy-Negri, y que se centran sobre todo en lo perjudicial que resulta seguir apelando a la progresividad del capitalismo, de la ciencia y la tecnología, y con ello a seguirlo manteniendo como la condición indispensable para la cooperación social. Sin embargo, existe un aspecto que distingue la reflexión de Federici, a saber, su mirada al pasado, la cual queda claramente establecida en su formulación de la acumulación originaria. En otras palabras, al remitirnos al pasado del capitalismo, los movimientos antifeudales y heréticos, así como el mundo prehispánico, nuestra autora pone sobre la mesa un aspecto que difícilmente hemos visto aparecer en las duplas europeas, que los comunes han existido antes y por tanto no son utopías, además de remarcar su potencial organizativo y de cuidado de las diferentes formas de vida. En el caso de la Valley-Dardot, tal consideración no existe debido a su preferencia por la perspectiva Foucaultiana sobre el neoliberalismo y sus distanciamientos respecto al marxismo y el comunismo, donde la idea de una nueva acumulación originaria no ocupa mayor espacio, excepto para hacerla a un lado.
En Hardy y Negri tampoco la vemos porque ellos se centran en el presente de la producción biopolítica y, como se ha señalado más arriba, atribuyen solo a estas condiciones presentes el potencial de lo común. Muy bien, Fernanda, es una presentación excelente, verdaderamente. Y supongo que muy provocadora para muchos. No sé, se me ocurre, lamentablemente no está Ernesto, que está queriendo trabajar ciertos aspectos de la técnica que a lo mejor le vendría bien pues estar aquí, pero bueno, ni hablar. Bueno, yo quiero abrir un turno de preguntas y si no, y si todo el mundo está esperando que yo sea la primera, pues bueno. Pero primero vamos a ver si alguien se anima a hacerle preguntas a Fernanda.